Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Cats and Yarns. Hoy les tengo algo especial. Vamos a aprender a tejer el punto up and down a crochet, uno de los puntos esenciales que no puede faltar en tu repertorio. Si buscas un punto sencillo pero con un efecto visual impresionante, este tutorial es para ti. Acompáñame paso a paso mientras exploramos cómo tejer este punto versátil que puedes usar en todo tipo de proyectos, desde mantas hasta accesorios. Así que agarra tu ganchillo y comencemos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Ahora vamos a sumergirnos en el paso a paso. Este punto combina el uso de puntos altos y puntos bajos alternadamente. Cada fila se ve equilibrada en la siguiente haciendo puntos bajos donde se hicieron puntos altos y puntos altos donde se hicieron los puntos bajos. Para la cadena base siempre se hacen cadenas múltiples de un número par. En nuestro caso vamos a hacer 16 y para ello debemos empezar haciendo nuestro nudo deslizado. Sujetamos bien, introducimos el ganchillo en él y cinchamos. Tomamos la lana y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí va, llegamos al largo que necesitamos. Para comenzar con la carrera número 1, debemos hacer un punto alto en la segunda cadena desde el ganchillo. 1, 2, en esa. Engancho el hilo, pico en esa segunda cadena, engancho el hilo y lo traigo hacia adelante, me quedan 3 lazadas en el ganchillo, tomo hilo y cierro 2, tomo hilo y cierro 2. Luego, en la siguiente cadena, debo de hacer un punto bajo. Pico en esa segunda cadena, engancho el hilo y lo traigo, tengo 2 lazadas, tomo hilo y cierro las 2 puntas. En el siguiente debo hacer un punto alto. Engancho el hilo, pico, engancho el hilo y lo traigo, me quedan 3, tomo hilo y cierro de a 2, tomo hilo y cierro de a 2. En el siguiente, mi punto bajo, engancho el hilo y lo traigo, engancho el hilo y lo cierro. Ahora un punto alto, pico en esa cadena, traigo el hilo, me quedan 3, engancho el hilo y cierro de a par, engancho el hilo y cierro de a par. Y así sucesivamente hasta el final. Voy a ir alternando puntos altos y puntos bajos. Bueno, aquí avancé un poco en el tejido, ¿ven cómo queda? Me faltan 2 puntos por hacer. Mi punto bajo, traigo el hilo y cierro, y en la última cadena mi punto alto. Engancho el hilo, pico en ella, traigo el hilo, me quedan 3, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Así termino con mi primera carrera. Vamos a verlo un poquito para que vean cómo va quedando la trama. ¿Sí? Cómo va generando como una onda esa diferencia de altura entre el punto bajo y el punto alto.
Para comenzar con la carrera número 2 hacemos una cadena de altura y les recomiendo marcarla porque se cuenta como punto y cuando tengan que tejer en ella se esconde y es un poco difícil de encontrarla. Giramos nuestro tejido, saltamos el primer punto alto y pasamos a tejer en el segundo punto. Como es un punto bajo, vamos a hacer un punto alto porque ahora tenemos que alternar. Engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. El punto que viene es un punto alto, por ende hacemos un punto bajo. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo lo opuesto. Punto alto, en el que viene es un punto alto, por ende hacemos un punto bajo. Ahora nos toca hacer un punto alto, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Y así hasta llegar al final. ¿Ven cómo va quedando? Se va igualando la altura entre las carreras porque yo voy alternando las alturas de los puntos. Vamos a avanzar. Bueno, acá llegamos a casi al final, me quedan 2 puntos por hacer. Yo puse un marcador en el último punto para luego poder identificar la cadena que está al ladito. Esa que está ahí, ¿la ven? A ver si nos acercamos. Ahí va, esa de ahí. Me falta tejer en ese punto que marqué y en la cadena. Así que vamos a retirar el marcador. Y en ese punto alto que tengo allí, debo de tejer mi punto bajo porque estoy alternando. Así que tomo, miren que tomé una sola lazada, sí, tomo una sola. Tomo las 2 lazadas del punto alto, traigo el hilo y cierro. Y ahora en esta última cadena, en esta que tenemos aquí, debo de realizar mi último punto alto. Así que pico en ella. ¿Sí? A ver si está como medio durita. Ahí va. Pico en ella, engancho el hilo y lo traigo. Me quedan 3 lazadas. Cierro 2 y cierro 2. Y así termino mi segunda carrera. ¿Ven qué bonito que va quedando? Veámoslo más detenidamente. Precioso. Bueno, para comenzar con la carrera número 3 debemos de hacer una cadena de altura. Como hicimos anteriormente, les recomiendo que marquen esa cadena con un marcador. Giramos el tejido y seguimos haciendo lo mismo, alternando. Saltamos ese primer punto y pasamos a tejer en el segundo. Que como es un punto bajo, el de la fila anterior, debemos de hacer un punto alto. El siguiente, si notamos bien, es un punto alto, por ende hacemos un punto bajo. El siguiente es un punto bajo, por ende tejemos un punto alto. Esta secuencia se va a repetir carrera tras carrera hasta que alcancemos la altura que necesitamos en nuestro patrón. Repetimos la carrera número 2 tantas veces como necesitemos. ¿Sí? Vamos a avanzar hasta el final para que veamos nuevamente cómo hay que hacer con esa cadena del final. Bueno, acá estamos. ¿Ven qué bonito que va quedando? Me queda hacer el punto en esa cadena, así que retiro mi marcador, pico en la cadena para hacer mi último punto alto. Traigo el hilo, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Y así termino la carrera número 3.
Si tienen dudas de haber cometido algún error, solo resta contar puntos. Debemos tener 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Así que estamos perfectos. Muy bien. Empecemos con nuestra carrera número 4. Cadena de altura. Marco esa cadena para que me sea más fácil. Cuando tenga que tejer en ella, giro mi tejido, salto mi primer punto porque en él no trabajo y paso a tejer en el segundo un punto alto porque es un punto bajo, el de la fila anterior. Bueno, vamos primero a comparar ambos lados. No son iguales totalmente. Este para mí es el lado del revés y este es el lado derecho. Este es el que a mí me gusta. Vamos a avanzar un poco en el tejido para ver cómo queda. Bueno, acá estamos, avanzamos bastante. ¿Lo ven bien de allí? Queda precioso. ¿Ven que es bastante parecido? Pero igual a mí me gusta más este. Luego me dejan en comentarios a ver qué les parece. Bueno, un pequeño consejo antes de continuar. Si quieres que la textura de este punto realmente destaque, te recomiendo utilizar un color de lana neutro o pastel, como yo, que acabo de usar un blanco nieve. Estos tonos suaves permiten que los detalles del punto se noten mucho más, dándole a tu proyecto un acabado delicado y elegante. Pero puedes usar cualquier color, ¿sí? Y bueno, y es así como se teje el punto up and down a crochet. Espero que hayas disfrutado aprendiendo esta técnica y que te inspires para usarla en tus próximos proyectos. Si te ha gustado el video, considera apoyar mi trabajo con una donación en Ko-fi. Cada café que me regales me ayuda a seguir creando más contenido para ti. Les dejo el enlace en la descripción del video. También, si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus creaciones con este punto, déjalas en los comentarios. Me encantaría ver lo que haces. Me encantaría. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy buen tejido. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.